Hola amigos, retomamos la transmisión de la Asamblea Progresista de Bogotá. En este momento habla Gustavo Petro. Vamos a tomarlo de espaldas. Se me acabó la batería, pero lo importante es escuchar el discurso. Discúlpenme, entonces sigamos. Lo que trae es la subordinación del reciclador al gran empresario que se gane la concesión de las ACES. Es lo que yo he visto en la prensa, dice que el empresario le paga al reciclador, ahí lo mata. Para que no lo pague el distrito, que era lo que nosotros hacíamos, que era lo que nos empoderaba y crecía, por tanto, una especie de movimiento empresarial. Si vuelve a ser el que lleva y le pagan por llevar la basura al relleno sanitario, el gran empresario, si él es el que le paga a los recicladores, pues a él no le conviene que a los recicladores les vaya bien, porque entonces cada vez recogerán más residuos y él es el que terminaría perdiendo ganancias. Ahí muchas familias recicladoras, no todas, deben estar leyendo, aquí se viene una controversia. Lo mismo que muchísimas familias animalistas, es otra sensibilidad en la ciudad, deben estar pensando, no como sus dirigentes, entre comillas, que son contratistas del distrito. Entonces estaban con Petro, y bueno, Petro, que no debemos hacer las corridas de todos. Pero llega Peñalosa, le da el contrato, y entonces, ay, pobre Peñalosa, es que no puede detener las corridas. Una llegó a decir, cuando salían los perros del Bronx, corriendo espantados por el operativo, que era mejor, porque no era bueno que los habitantes de la calle cuidaran de sus perros, cuando nosotros sabemos por experiencia propia, incluso, que si hay una relación de afecto intensa del habitante de la calle con algo, es con su perro. Y no, los dirigentes decían, contratistas decían, no, mejor que les quiten los perros. Pero miles de familias animalistas saben que lo que viene dentro de un ratito es las corridas. Y miles de ambientalistas en sus casas, sobre todo los más jóvenes, saben en Bogotá que van a acabar con todo el equilibrio con la naturaleza, porque el territorio empezó a ser manejado por otro interés, que es la especulación inmobiliaria que viene depredando el territorio que nosotros vivimos. Porque el alcalde Peñalosa es un funcionario realmente que trabaja en el ejercicio de sus políticas. Eso está en todos los rincones de esta ciudad. Igual que miles de jóvenes hip hop y miles de barristas de los partidos de fútbol saben que se está destruyendo la política de inclusión pública. ¿Por qué no están aquí? Porque el aparato organizativo de progresistas no está en conexión con eso. Y es lo primero que tendríamos que hacer, porque si no perdimos los 4 años. Si el aparato organizativo de progresistas no se articula al cariño que existe dentro de los movimientos sociales que forjó la Bogotá humana, perdimos el año. Porque aquí volvemos a como estábamos hace 20 años, ¿sí? Que fue la impresión que me dio cuando asistí a la reunión de Cuesta, que era la primera reunión fracasada de estas. Son mis mismos amigos de hace 20 años que me reunían en la oficina de la 12 con Octava, solo que están muchísimo más canosos. No puede ser. Entonces, ¿para qué gobernamos? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué pasó? ¿Toca comenzar de nuevo? No. Entonces tenemos un progresismo aparato, yo lo voy a llamar el aparato progresista, por aquí, y los movimientos sociales en vía de desesperación por acá.
Y la primera tarea que cada nodo en cada localidad debería establecerse es cuáles son nuestras ligazones, articulaciones, como quieran llamar, vinculaciones con los movimientos sociales que generó la Bogotá. En Kennedy, ¿cómo estamos relacionados con los grupos de recicladores de Kennedy? ¿Los estamos ayudando? ¿Estamos potenciando el movimiento y alistándolo a cuando venga la política pública a tratar de destruirlos? Y así estamos haciendo en Usaquén, y así estamos haciendo en Mártires, etcétera, las localidades que aquí han hablado. Porque si no estamos haciendo eso, y eso no llega en los informes que aquí cada persona vocera de esas localidades expresa, si eso no empieza, nosotros estamos perdiendo ser una alternativa de poder en Bogotá y por tanto ayudar a ser una alternativa de poder en el país. La próxima reunión, y ya toca hablar así de próximas reuniones, debería aquí llegar ya ese trabajo de vinculación con lo que ya existe, porque no es que nos toque formarlo, que es más difícil, sino que ya fue generado. Aquí ya debería haber un activismo juvenil, y quiero hablar de eso porque escuché a David. No llegaron los jóvenes, hay poquitos jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes? Aquí nadie prohibió que no vendieran los jóvenes. ¿Qué pasa con la juventud? No es que no se enteraron, porque esta vez pusimos a funcionar las redes. Lo que está pasando es que igualmente no nos estamos articulando con lo que del movimiento juvenil logró construir el gobierno de la Bogotá. Entonces casi que nos toca empezar de nuevo a ver si conseguimos jóvenes en las universidades. El movimiento hip hop es de miles de jóvenes en la ciudad de Bogotá. Cuando a mí me destituyeron, el primer movimiento que reaccionó sin organización política, porque mis compañeros levantaron, fue la consigna una vez que me destituyeron de la terna para cambiar el alcalde y no de la restitución. No me equivoco, ustedes me dirán. Esos compañeros se fueron al Partido Verde. Pero ojo con esa lógica, nosotros la vivíamos en nuestra propia, o sea, nuestro equipo político fuera de la administración, apenas fue destituido Petro, lo que levantó como consigna es garantícennos a nosotros el reemplazo de Petro. Mientras nosotros estábamos reivindicando era respétese el voto popular, porque fue el voto que eligió a Petro y por tanto debe ser restituido. Nosotros ganamos, pero esto a qué viene a cuento, porque no quería ir hacia esa otra parte de lo que nos pasa, sino en el tema de juventud es recordar que no funcionó el progresismo de ese entonces organizado, sino lo que funcionó fue el movimiento hip hop y otros movimientos juveniles que apenas Pardo dio la orden a la policía de pintar los muros de gris, porque se veía así limpia la ciudad, salieron a pintar por miles los muros de la ciudad en multicolores. A uno no les gusta eso, pero eso era una expresión genuina de resistencia de un movimiento social juvenil de miles. Sin miedo a la policía, saltaron, por la noche se veían con los aparatos esos, rehaciendo el multicolor en los muros. Una dinámica de base social progresista, en el sentido real de la palabra. Así muchos de esos jóvenes no se sintieran de un grupo político progresista, simplemente estaban rescatando una política de la Bogotá humana en los hechos. Si esa dinámica la tuvimos hace 2 años, ¿qué fue eso? ¿Dónde está eso?
Porque yo no creo que esos muchachos hayan desaparecido o no tengan inquietudes alrededor de lo que está pasando en Bogotá. Yo lo que pienso es que nosotros cortamos amarras con ese movimiento que está ahí y que ya debería estarse expresando en los muros contra Peñalosa, contra la política blanqueadora, que se llama así, de Peñalosa. Ya debería estar. Si nos vamos hacia otros sectores de la sociedad, digamos, vamos al tema de madres, jardines infantiles, incluso no las madres, las trabajadoras. Oiga, en 6 meses, algo así, echaron como 10.000 personas de los jardines, del trabajo de ámbito familiar, del trabajo de territorios saludables, miles. Yo no vi una sola expresión de resistencia a una masacre laboral como esta. Allá mire qué hicieron los argentinos cuando, igualito que aquí, los echaron. De una vino la reacción masiva a defenderse, y ahí están en las calles. ¿Qué nos pasó a nosotros? Peñalosa dijo: vayan sacando poquito a poquito, y alguien dijo por ahí alguna frase: las niñas que llegaban de mochila en la Bogotá humana se empezaron a poner los tacones altos y el sastre para intentar seguir trabajando en la administración, y entonces no apoyaban a la que echaban, y todos los días veían que echaban otra y otra y otra, y entonces no, pero a mí no me va a tocar. Y total es que salieron todas a la calle y no hubo ni ahí, ni en el Frente de Salud, ni nada de eso, un solo movimiento de resistencia a la destrucción de la política social de la juventud. El neoliberalismo, porque esas son las tácticas del neoliberalismo, individualizar a la persona de tal manera que la persona crea que se puede salvar sola, sin la acción social. Resulta que el neoliberalismo ha enseñado todo eso en todo el mundo. Esa es la táctica de destrucción de los movimientos laborales. Están, no sé en qué porcentaje, pero prácticamente están todos afuera. Ustedes saben qué es que 10.000 trabajadores con sus familias se hubieran puesto en movilización a defender la dignidad de sus empleos en el distrito. No estaríamos aquí solos. No hubo eso porque no se le puede pedir a una niña que acaba de salir de la universidad y que quizás nunca tuvo una experiencia política y que llegó a tener la oportunidad de plasmar sus conocimientos profesionales cuidando a unos niñitos de familias pobres, que entonces ella se inventara también la estrategia de la defensa de todas sus compañeras como si fuera una ardua y veterana sindicalista. Pero ¿dónde estaban progresistas organizando ese tipo de movimientos? Esas niñas y muchachos viven en Kennedy, viven en Ciudad Bolívar, viven, además porque las tratábamos de que el mismo personal de las localidades fuera la que se empleara. ¿Dónde está la organización de la resistencia? Nos está pasando otra enfermedad típica de la izquierda colombiana. Lo que nos está pasando es que la prioridad de nuestro tiempo político, que cada cual hace una división de eso, ¿cierto? Este es mi tiempo personal, mi tiempo familiar, este es mi tiempo político. Para unos más, para otros menos, eso no importa. El tiempo político se está dedicando a la pelea intestina, al ego. Y por eso surgen tantos lobos en la campaña del sí. Que no somos capaces de entendernos como una fuerza política. Una. Diversa sí, pero una. Porque si no es una, no es fuerza. ¿O cómo es que nosotros ganamos la alcaldía? Dividiéndonos.
Si el tiempo político se dedica fundamentalmente a la organización de la sociedad concreta, a la comunicación hacia la sociedad, no al desbarajuste entre nosotros, pues tendríamos mayor articulación con lo que incluso ya forjamos en la Bogotá humana. Porque ya deberíamos estar hablando de qué otras cosas forjamos que no alcanzamos a hacer en esos 4 años. La discusión intestina está quitando el tiempo y nos está volviendo un aparato aislado de la sociedad. Por eso si llega uno a Ciénaga, donde no hay ese problema, en Magdalena resulta que hay 500 personas listas. Y aquí no, porque nos estamos debilitando. En la región en donde no deberíamos debilitarnos. En donde tenemos todas las experiencias, las políticas, las realizaciones. Un cariño que está allá afuera de una parte de la sociedad, la más pobre y la juvenil. Porque otros obviamente nos odian. ¿Cómo es que, y con un alcalde que está dando todo el papayazo para organizar una gran movilización de oposición en la ciudad? Estaba viendo la encuesta de Porto. ¿De quién? De Caballero. Quién sabe si está bien hecha, pero supongamos que está bien hecha. La encuesta lo que dice es que entre más pobre la persona, más vota por el no, ¿cierto? Sí. Y entre más rica, más vota por el sí. Sí. Por el no. Eso es más o menos lo que decía la encuesta. Entonces, en el centro hay un miti-miti, ¿cierto? En el centro ampliado, llamémoslo así, hay un miti-miti, y entre más rico es el sector, más sí, y entre más pobre, más no. ¿Dónde estaba la influencia de progresistas? O de progresistas no hablemos, porque es que el pueblo no llegó a conocer la palabra progresista, ni su logo. Y ahora hablamos, sino la influencia de la Bogotá humana y el alcalde Petro. ¿Dónde estaba? Según nuestras encuestas, entre más pobre, más solidario con la Bogotá humana. Entre más rico, menos nos odiaban. Entre más joven, más solidarios con la Bogotá humana. Entre más viejo, no tanto. El estrato 3 de la ciudad de Bogotá estaba dividido en dos, la mitad con nosotros, la otra mitad contra nosotros. Peñalosa logró ganarse el estrato 3 que nunca se había ganado, exactamente de Gativá, Suba, Fontibón, y con eso se ganó las elecciones. Que siempre había votado antes por el polo, o por los candidatos del polo, y llegó a votar por nosotros. Esa es una materia de análisis para un movimiento político serio. ¿Cómo se reconquista un estrato 3 que debe estar camino al empobrecimiento en esas localidades, en Gativá, Suba y Fontibón, que fue donde quebró Peñalosa, una mayoría que uno pudiera llamar por lo menos prodemocrática popular? Se trataría de ver qué hacemos, pero yo quiero profundizar aún más en este tema de la falta de articulación de nuestros grupos con el movimiento social. Porque la encuesta lo que nos va mostrando es precisamente eso. ¿Cómo se puede entender que si la mayor simpatía con Bogotá humana está entre los más pobres, sea allí donde gana el sí? No. ¿Cómo se podría entender? No es ignorancia, porque entonces también podríamos decir, por ignorantes apoyaban a Bogotá humana. Despierta un resentimiento por lo del sueldo a los desmovilizados. Porque no estamos ahí. Porque no estamos ahí, porque los uribistas, a través incluso de las iglesias, de ciertos pastores políticos que conocemos,
están en el estrato 1. Están ahí comunicando. Comunican lo que ellos dicen, bueno, todas las cosas que ustedes conocen. Y están en el estrato 2. Claro, no pueden hacer lo mismo en el estrato 6, que va y mira la televisión y hace otro cálculo. Pero ¿quiénes deberían estar ahí en el estrato 1 y en el estrato 2 y en las juventudes populares? ¿Quiénes? ¿Ustedes creen que el Polo Democrático, que se volvió un partido puramente electoral, puede hacerlo? ¿Ustedes creen que las organizaciones de izquierda que están esperando a ver si la FARC lo salva de la marginalidad política? Otra discusión sobrevendrá con eso. ¿Pueden hacer el trabajo en Bogotá de vincular el estrato 1, el estrato 2 y las juventudes populares al sí? No hay sino una sola organización que puede hacerlo. ¿Ustedes creen que Santos puede hacerlo? Pongan a Santos a caminar por las calles de Ciudad Bolívar a ver qué le pasa. Apostemos. Una vez fue al Bronx al lado mío, eso sí. Era la única manera. Y los del Bronx ni lo miraban por respeto. En cambio, cuando sentían el calor, nuestro de una era abrazarnos. ¿Ustedes creen que en Ciudad Bolívar Santos puede hacerlo, la FARC puede hacerlo, Pargalleras puede hacerlo, o el Polo puede hacerlo? Los únicos somos nosotros. Y nosotros no lo hemos hecho. Y por eso esas encuestas están así. Porque allá no hay la conducción y la autoridad que podríamos tener, no se está ejerciendo allá porque no estamos allá. Hace 15 días se citó la reunión, no para echarnos los discursos, para eso están las calles y otros lugares, sino para organizarnos para hacer la campaña del sí. Para eso se citó la reunión hace 15 días. No vino nadie casi. Por tanto, nuestra gran tarea en la campaña del sí en la ciudad de Bogotá fue citar una segunda reunión. Y ya de aquí a examinar qué podemos hacer para voltear esos comportamientos en los estratos populares de Bogotá, ya quedan 10 días, 15. Es decir, el movimiento progresista de la ciudad de Bogotá perdió la oportunidad de moverse en una coyuntura tan vital como la de definir la paz o la guerra en sus máximos espacios de influencia en la ciudad de Bogotá. Perdimos la oportunidad, no porque nos lo haya prohibido la policía, no porque el señor Peñalosa se nos haya opuesto, sino porque nosotros mismos no fuimos capaces de hacerlo. Y por eso hay una tendencia a irnos hacia las agrupaciones ya existentes, con todo el respeto que me merecen. Creer que si nos vamos detrás de las organizaciones del gobierno de Santos alrededor del plebiscito de sí, eso está bien. Eso es una ingenuidad, o peor aún, pensar que allá sí está la plata. Y por tanto es mejor irse para allá que evadir la responsabilidad de construir un movimiento democrático autónomo. Socialista. Autónomo. Mire, la FARC no está citando por el plebiscito. El plebiscito es un invento de Santos. Y es un invento de Santos donde invita a refrendar los acuerdos que él mismo ya había firmado innecesariamente, y toma ese riesgo por una sola razón: su pelea personal con Uribe. A ver si eso, plebiscito triunfante, apostando algo que cualquiera diría es imposible que no gane, le permite rescatar un espacio perdido que el presidente Santos tiene perdido desde hace mucho tiempo.
por un modelo de gobierno y de política y el medio ambiente en Colombia. Al plebiscito no invitan los firmantes del acuerdo, al plebiscito invita a Santos, tratando de fortalecer su gobierno, y una izquierda claudicante detrás de Santos, buscando ser ministros, porque así hay que hablar, ministros de un gobierno tan desprestigiado. ¿Ustedes creen que con ese tipo de estrategia se puede construir una alternativa de poder? Ahí hay otra parte de la izquierda que se mueve esperanzada en la FARC. Yo no voy a hablar aquí de eso, porque habrá que esperar los siguientes días que están por venir, porque para ellos hay una creencia en el sentido que con haber firmado la paz, la FARC se puede volver un movimiento político de envergadura dentro de la sociedad colombiana. Y yo tengo mis dudas. Cualquiera que analice. Es más, en la FARC políticamente hay tanta ingenuidad como en el movimiento progresista aquí. Fácil que podría decir eso. Cree que porque ponemos la palomita de Santos entonces estamos aportando. El progresismo solo aportaría si es un movimiento autónomo diferente al gobierno, capaz de vincular los espacios de la sociedad. Yo no saco nada tratando de ir a convencer a Roy Barreras y a Benedetti. Ya están convencidos con Santos, además porque tienen bastante tajada burocrática ya. Yo lo que debería tener es un movimiento que me pudiera vincular al estrato 1 de la ciudad de Bogotá para cambiar esa correlación de fuerza. O pedir hacer una manifestación en Medellín, el lugar más difícil para mí. Ahí están nuestros compañeros suspendiendo la manifestación porque el alcalde no dio permiso. ¿Qué clase de alternativa de poder vamos a hacer nosotros si dependemos del permiso de un alcalde o no? Las movilizaciones se hacen porque se hacen, punto. Si nosotros no entramos a Medellín, en Medellín nunca el progresismo va a poder construirse como movimiento social. Con el debido respeto, con Ciénaga, que lo ha puesto de ejemplo, pero si yo me meto a Ciénaga y descuido Santa Marta, ¿qué estamos haciendo? Si nosotros, y no es culpa de Ciénaga ni de Santa Marta, si la principal plaza era Bogotá, y la primera fuerza política de la ciudad, porque sigue siéndolo, es la fuerza que llevó a Bogotá Humana al gobierno. ¿Qué hizo la fuerza que llevó a Bogotá Humana al gobierno por el sí? Se escondió en las demás fuerzas, perdió su identidad, no se organizó, no fue capaz de hacer sus reuniones, no pudo establecer un cronograma de campaña que nos permitiera ir por donde nos quieren a convencer a la gente de votar por el sí. Eso era lo que teníamos que hacer. Desde esa perspectiva, entonces tenemos que aterrizar. Tenemos que asumirnos como la primera fuerza política de Bogotá. Ojo, no por el número de concejales, por la cantidad de gente que estaría dispuesta a seguirnos y a acompañarnos y a construir colectivamente con nosotros, simplemente si nos quitamos el caparazón y el encierro que nos rodea y salimos a la sociedad. Por eso yo pediría establecer unas tareas concretas para esta asamblea, que es la única instancia organizativa del programa. En cada localidad, y aquí más o menos hablaron, no todas las localidades, hay que establecer un equipo, un nodo, equipo, no una persona, un equipo que nos permita rehacer en una primera fase
las relaciones, los movimientos sociales que construyó la Bogotá. Que básicamente, la memoria la puedo perder, debería estarse moviendo con recicladores, con juventudes populares, barristas del hip hop y de otras expresiones culturales. Porque es la manera como la juventud de verdad puede llegar aquí, si les permitimos esa relación con nosotros. Con las mamás de los jardines infantiles, e incluso preparando el movimiento de resistencia cuando empiecen a cerrar, que es un movimiento femenino, yo diría feminista, porque si se pone en lucha se vuelve automáticamente no femenino sino feminista. Con los animalistas para la pelea contra la corrida de toros. Si logramos esas redes mínimas en cada localidad, podremos abordar otras más. Pero la juventud para mí es fundamental. Y para mí la juventud fundamental, sin querer despreciar, no es tanto la del organismo universitario, sino es la del barrio popular. Por una razón básica, esos núcleos juveniles del barrio popular nos permiten una organización básica en el territorio, activa, móvil, creativa, innovadora en el territorio. Y a nosotros nos va a tocar mover el territorio, porque aquí han hablado, y ese es otro tema, de la revocatoria. Yo no he querido pronunciarme al respecto, no me voy a pronunciar. Porque de la misma manera que me parece ingenuo no haber reivindicado el movimiento progresista en medio de la movilización por la paz, de la misma manera me parece ingenuo que el movimiento progresista se ponga a organizar la revocatoria. Apropiarse. Por una simple razón. Para lograr una revocatoria eficaz se necesita 1.400.000 votos que vayan a las urnas a revocar. No son las firmas simplemente. Es el final, es ir a las urnas. Y nosotros obtuvimos 730.000 votos. Es decir, es más difícil revocar un alcalde que elegirlo. Peñalosa creo que sacó 900.000 votos. Es más fácil elegirse que revocar uno que ya está elegido. Puede que la impopularidad de Peñalosa cree esas circunstancias. Yo no voy a discutirlo. Lo que sí creo es que si un movimiento como el nuestro, que no tiene 1.400.000 votos, porque no lo tiene, se apropie de la revocatoria que necesita de esa votación y entonces la reduzca de tal manera que llegaría a 700.000, a lo que nosotros somos, y se la tire. Para llegar a 1.400.000 votos se necesitan muchísimas fuerzas ciudadanas muy distantes incluso del progresismo. Y como eso es difícil y como es una tarea que han asumido unos jóvenes por ahí, que ojalá les vaya bien, lo que yo digo es que no la reivindiquemos nosotros. Si la desatan, seguramente todo el progresismo ayudará e irá por ahí. Pero si nosotros nos metemos en eso, no solamente nos la tiramos, sino que si eso falla, porque su probabilidad de éxito es muy baja, nosotros perdemos los tiempos de la construcción de una oposición. Y la oposición no necesariamente es una revocatoria. Cuando a nosotros nos hicieron la oposición, ¿qué hacían? No nos llenaban la Plaza de Bolívar como a Maduro, porque nunca fueron capaces de aglutinar pueblo. Se movían en el Consejo a bloquearnos proyectos, a no dejarlos pasar. Se movían en los órganos de control a asustarnos a nuestros funcionarios. Y a muchísimos los asustaron.
se movían en los órganos de poder para destituirme, se movían con la maña de Santos para no permitir hacer el metro, por ejemplo. Esa era la forma de hacer la oposición de ellos. ¿En qué consistía su finalidad? En no permitir que pudiéramos ejecutar las políticas públicas que agenciábamos. Eso era la oposición. Eso es lo mismo, la oposición para nosotros, pero con otro escenario. Nosotros debemos intentar que no puedan desmantelar las políticas públicas de la Bogotá humana. Pero el escenario nuestro no son los órganos de control, no es ni siquiera el consejo, eso no es un concejal, no le dejan hacer debates, aunque al concejal le diría que utilice la oportunidad de las preguntas y de las intervenciones que no son debate de control político para volver los debates de control político con información contundente. Cuando uno en una pregunta de esas dice, oiga señor ministro, su hermano se tumbó tal plata en este contrato, puede hablar uno 3 minutos, pero así no le dejen hacer uno el debate del hermano del ministro. Pero digamos, no es el consejo, no es los órganos de control, no manejamos la procuraduría, ni mucho menos. Nuestro instrumento es la movilización popular. No hay más. Y el ejercicio de la oposición tiene que ser el ejercicio de la movilización ciudadana para detener el desmantelamiento de políticas públicas democráticas y para no permitir la instalación de políticas públicas antidemocráticas. Si van a cerrar los jardines en enero, debería haber una movilización de miles de mamás de jardines infantiles en enero. En enero van a intentar privatizar el aseo. Ya deberíamos tener lista la movilización de trabajadores de aguas de Bogotá y de recicladores listos a defender el modelo de aprovechamiento de la ciudad de Bogotá. Ya deberíamos estarnos moviendo en eso. Que están limpiando los muros y borrando los murales. ¿Y dónde está el movimiento de agenciamiento de murales, incluso anti-Peñalosa? A que el tipo tenga que ver en los muros que le está la juventud replicando y resistiendo, desde el barrio popular hasta el día en que podamos volver a llenar la Plaza de Bolívar y más que la Plaza de Bolívar. Ahí el sindicalismo está convocando a un paro distrital. A mí me preocupa porque los sindicalistas cada vez que hablan de paro lo vuelven jornada y es una marcha como ir a misa a la Plaza de Bolívar. Y resulta que un paro no es eso. Si uno se va a meter en un paro es que la ciudad toda no labora normalmente y la gente está en la calle. Y no en la Plaza de Bolívar, sino en Ciudad Bolívar, en Usme, etc. Ese sindicalismo no es capaz de hacer eso, pero nos va a pedir el favor que ayudemos. Nosotros estamos listos. Estamos listos. Porque si estuviésemos listos, ahí va la primera acción contundente de oposición tratando de frenar a Peñalosa. Pero si nosotros estamos en el chat peleando ahí con lo que fue el secretario de no sé qué y si sé cuándo, y ay, ¿usted por qué no me nombró? ¿Y usted por qué me echó? Porque además tenía la costumbre de echar por marejadas, no fue Peñalosa solamente. Cada vez que había un cambio, para afuera. Y en esas, para afuera de tanta gente iban construyendo los odios de gente que estaba con nosotros. Por un plurito ahí tonto que tiene que ver con el clientelismo y no con la formación de una fuerza de transformación social. Entonces era un cambio de moda, echar gente. Es que cada persona esa en su casa llega con un dolor, con un resentimiento, con una decepción muy berraca. Entonces queremos ahora que venga aquí a ayudarnos de nuevo a construir el movimiento. Y mucha gente dice, oiga, mano, su propio secretario ya me echó, yo no había hecho nada malo, estaba ayudando. Cosas de esas.
Ya no puede ser esta reunión una reunión para organizar la campaña política. Perdimos la oportunidad. Podemos repartir los afiches, ustedes pueden, pues la idea es que se pongan en las casas, se vea la manita. ¿Por qué la manita? Porque fue la manita que usamos para impedir la destitución. Si no usamos la manita, sino la palomita, entonces la palomita no representa a nosotros. Son unidades comunicacionales, es la fuerza de una comunicación política. Solo si la gente empieza a ver muchas manitas, entonces la gente dice, oiga, este movimiento va para arriba otra vez, esta cosa aquí me meto. Pero si la gente empieza a ver manitas, gallitos, palomitas, no hay ningún movimiento. No hay ningún movimiento. El poder de la comunicación es fundamental. Una organización es poder de la comunicación. Nosotros vamos a citar una nueva reunión. Me gustaría que ustedes se aglutinaran por localidades, porque finalmente de la localidad tenemos que pasar a UPZs en la organización territorial, porque también hay una organización que es transversal, LGBTI, ambientalistas, jóvenes, mujeres feministas, etc. Pero la organización territorial tiene unas unidades que se llaman localidad UPZ, y de la UPZ al barrio, que sería la berraquera, si lográramos llegar al barrio. Por ahora, así como estamos, creo que la tarea sería construir los nodos locales, 20. Ya algunos están, hay que ampliarlos y hacer que cada nodo se articule a los movimientos sociales que forjamos y que están ahí existentes. Después nos ponemos otras tareas más grandes. Si eso lo hacemos, en la próxima reunión, cada vocero o vocera de nodo local podrá expresar hasta qué tanto hemos avanzado en la articulación con juventudes, mujeres de los jardines, movimiento reciclador, juventudes en todas sus expresiones, barristas, hip hop, etcétera. A ver si tenemos un núcleo ligado ya a dar el paso hacia las UPZs y los barrios. Porque ya después ya no volveremos a citarnos a reuniones, sino a movilizaciones. Si de 120 pasamos a 500 y cada persona de los 500 mueve 50, entonces nos podemos poner la tarea de llenar la Plaza de Bolívar. Y de la Plaza de Bolívar a la movilización social constituyente. Bueno, me disculpan un poco la dureza. Me parece que nos tenemos que pellizcar, o si no perdemos una oportunidad de oro. Gracias por haberme escuchado, mi hermano.